¿Tiene sentido que Trump haga todo esto? Pues quizás tenga cierta explicación, o sea, porque realmente aquí lo que subyace también es el nombre de China, Europa también, pero China sobre todo, porque China se había hecho o se ha hecho con el poder productivo y es un gigante en este sentido. Por lo tanto, Trump trata de reorganizar todo esto y esto evidentemente tiene consecuencias. Hola, soy Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros de Generali. Y cada mes, junto a uno de nuestros asesores expertos financieros, te voy a contar algo que probablemente no sepas sobre finanzas personales. Y es que, aunque para muchos sigue siendo un tema tabú, hablar de dinero te ayudará a vivir mejor. Bienvenidos al podcast Tu Ruta Financiera. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos un mes más a un episodio de Tu Ruta Financiera, el podcast financiero de Generali para descubrir todos los enigmas de la inversión. Este mes seguimos con mucho ruido en los mercados. Tenemos aranceles, guerra comercial, caída de las tecnológicas y hasta un apagón histórico. En fin, muchas cosas y por ello queríamos hablar este mes con un experto financiero muy especial. Para nosotros ha sido una invitada en los inicios del podcast para que nos ilumine sobre cómo podemos interpretar todos estos fenómenos y cómo nos pueden afectar a nuestras finanzas personales. El podcast de hoy es tremendamente interesante para todos. Y como os comentaba, para ello contamos un mes más con la opinión de Pepe Rosa, director comercial de productos financieros en Generali, y de nuestro invitado especial, Almudena Mendaza, directora de ventas para Iberia en General Investment y, como os decía, una habitual en las primeras temporadas de Tu Ruta Financiera. Bienvenidos a Tu Ruta Financiera, Pepe y Almudena. ¿Cómo estás, Almudena? ¿Cuánto tiempo? Vuelta de nuevo al hogar. Pues encantada de estar aquí. Ya os echaba de menos, la verdad, Pablo. O sea que me apetecía mucho bueno, las expectativas las has puesto un poco altas, pero vamos a intentar contar cosas interesantes en este entorno complicado. Pues igualmente, Pablo, encantado de estar aquí con vosotros. Y qué podcast más interesante el de hoy, ¿eh? Hoy cargado y, bueno, Almudena, las expectativas efectivamente muy altas, pero es que tenemos unos meses, iba a decir un mes, no, es que llevamos unos meses que menudos mesecitos llevamos. Entonces, bueno, para empezar siempre en el podcast de Tu Ruta Financiera, preguntamos un poco sobre nuestro invitado. En tu caso, Almudena, te conocemos, pero para todos los oyentes que aún no te conozcan, cuéntanos en 30 segundos quién es Almudena Mendaza. Pues Pablo, soy la responsable de General Investments, de la gestora, de la rama de gestión de activos del grupo Generali, la responsable para España, la responsable de ofrecer las soluciones de nuestras distintas gestoras a inversores en España, pero también en Portugal. Bueno, pues la verdad es que llevo unos cuantos años en la parte, digamos, de ventas en distintas gestoras internacionales y yo creo que, bueno, pues lo que más me caracteriza es que lo que me gusta es un poco el estar cerca de los clientes y precisamente el ofrecer soluciones en el entorno financiero para los ahorros, las inversiones de la gente, ¿no? Y esa soy yo, básicamente. Bueno, yo creo que mejor definición imposible. Nosotros que llevamos trabajando contigo mucho tiempo, pues es un lujo tenerte. Hoy, Almudena, además, te he cotilleado en LinkedIn, perdóname, y he visto que estás de cumpleaños, que cumples 4 años aquí en Generali Investment con nosotros. ¿Cómo han sido estos 4 años? Pues un viaje apasionante, Pablo, efectivamente. 4 años ya, desde que iniciamos un poco la nueva etapa de General Investments como gestora. Es una plataforma de multigestoras que tiene el grupo General y que inició hace unos años. Y cuando bueno, pues me surgió la oportunidad de empezar prácticamente de cero esta andadura, fue un proyecto muy interesante. Sigue siendo un proyecto porque yo siempre digo que hay que tener la idea de que estamos en un proyecto para pensar que vamos a seguir avanzando, ¿no? Pero hemos dado pasos de gigantes, muy contentos también de la relación que tenemos con vosotros y la verdad es que con ganas de seguir otros, bueno, 4 años y algunos más, que todavía soy joven. Bueno, y nosotros de que lo estés, o sea, Almudena, ni se te pase por la cabeza, ¿eh? O sea, prohibidísimo. Bueno, y ahora ya, conociéndote un poco mejor, empezamos con el tema central. Este mes, como ya te he avisado, va a ser un podcast muy intenso
porque hemos recibido muchísimas preguntas de varios agentes, de varios clientes, y yo creo que también estamos en un entorno muy volátil. Si estás de acuerdo, las enuncio todas y las vamos desgranando poco a poco. Quiero empezar con la pregunta en mayúsculas. ¿Qué está pasando en los mercados, Almudena? ¿Por qué el tema de los famosos aranceles de Trump y la guerra comercial, por qué está generando tanto ruido? ¿Qué implicaciones puede tener todo en nuestras finanzas personales? Y bueno, pues cómo puede llegar a afectar un tuit a nuestras inversiones. Y por último, pues bueno, ¿qué consejos darías a esos inversores que están viendo en que sus inversiones suben o bajan casi a doble dígito en unos días? Bueno, como te he anunciado, muchas preguntas, muchos temas interesantes, pero Almudena, es que realmente estamos en un vaivén de emociones y de los mercados. Sí, y la verdad es que no tenía pensado empezar con la palabra, pero tengo que seguramente, para poder poner un poco de orden en todos los temas que me comentas, Pablo, empezar hablando de Trump, ¿no? Ya digo que los últimos desayunos, podcasts y reuniones que he tenido en las últimas semanas, es difícil empezar, te prometo, los primeros 30 segundos sin nombrar a Trump. Déjame que me retrotraiga un poquito a justamente cuando en enero, ¿no? Cuando empieza el año y toma posesión Trump y empieza digamos, la administración estos 4 años. Piensa que las políticas, el paquete de políticas que quiere poner, que había anunciado Trump en su campaña electoral y que ha empezado a poner a partir del día 1 después de su toma de posesión, son todas inflacionistas. Pero posiblemente la que más impacto pudiese tener en el corto plazo, en el corto y en el medio plazo, era precisamente los aranceles. ¿Por qué ha sido tan agresivo? Em, Nosotros desde Generali pensamos que fíjate, ha sido muy agresivo en el anuncio y en el porcentaje de esos aranceles, ha iniciado esa guerra comercial de una manera muy abrupta para intentar poner el impacto o generar ese impacto en la economía, no solo en la americana, sino en el resto del mundo, sobre todo por una posible repunte de inflación y que nos afecte, digamos, en el corto o medio plazo. ¿Por qué? Pues porque, hombre, Trump va a estar con nosotros seguramente los 4 años, salvo que pase cualquier cosa, pero es que los americanos en 2 años tienen que volver a reelegir su Congreso y su Senado. Y si las cosas se han desbaratado mucho en lo económico, es posible que los republicanos, partido al que pertenece Trump, pues pierdan esas elecciones. Y entonces ya no sería tan fácil seguir poniendo esos paquetes de medidas. En conclusión, nosotros vemos mucha estrategia política de parte de la administración de Trump para iniciar esa guerra comercial que él venía anunciando y que en ningún caso ha sido una sorpresa. Lo que sí ha sido una sorpresa ha sido la forma de hacerlo y el porcentaje. Esto nos va a impactar a nosotros como pues, ahorradores y consumidores, Pablo, porque al final vamos a seguir, vivimos en un mundo global donde pues, las naranjas que compramos en el supermercado, los microchips que forman parte de nuestros coches, muchos no se producen ni en España, ni mucho menos muchas veces en Europa, ¿no? Por lo cual, hay un impacto real en el coste de los bienes y servicios, pero hay un impacto a nivel macroeconómico. Y eso es lo que los mercados financieros, que son muy sensibles siempre, siempre a lo que pase a nivel macroeconómico, pues están reflejando. Desde el COVID hemos visto que hay veces que los mercados caen de una manera muy abrupta y luego recuperan también de una manera muy, muy significativa. Y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. En conclusión, en un entorno en el que vamos a tener incertidumbre, incertidumbre desde el punto de vista macroeconómico y político, geopolítico, y eso va a continuar. Podemos hablar de conflictos en el corto plazo, de Ucrania, de Palestina, es decir, de muchas cosas que están encima de la mesa. Con un Trump un poco desbocado en el anuncio de esas políticas y con bueno, pues eso, con una situación de incertidumbre, los mercados financieros van a sufrir volatilidad, van a seguir teniendo volatilidad. Sin embargo, no quisiera ligarlo a un mensaje negativo. Esa volatilidad hay que saberla manejar, hay que saber, bueno, saber digamos, cuál es nuestro aguante, pero lo que es muy interesante es ver un poco que también se generan oportunidades, ¿no? Oportunidades precisamente pues porque las compañías, y yo creo que aquí hay que bajar un poco a la parte más micro, las compañías lo han hecho muy bien. Las compañías están bastante sanas, por así decirlo, en términos pues eso, de balance, en términos de endeudamiento. Entonces, podemos encontrar oportunidades en distintos activos que, bueno, sí, luego podemos entrar más al detalle. Pero lo que es interesante es que de verdad en el día a día
vamos a tener impacto, ya lo estamos empezando a notar. Nosotros esperamos que la inflación en Europa siga más o menos controlada, esa es la buena noticia. Yo creo que Europa ha hecho bien también sus deberes. El Banco Central, que siempre son muy protagonistas, ha ido haciendo muy bien ese balance entre tipos de interés y crecimiento. Y, oye, en Europa vamos a seguir creciendo muy poquito, 0,8, pero estamos en positivo. Vamos a seguir en desinflación. Y yo creo que eso también tiene que animarnos. Oye, las hipotecas van a bajar, las hipotecas, lo que tenemos que pagar también está bajando porque el Euribor también está reflejando esa bajada de tipos de interés. Por lo cual, digamos que hay noticias más positivas y más negativas, pero en conclusiones, incertidumbre también con expectativas de oportunidades. Fenomenal, Almudena. Bueno, la verdad es que más claro imposible con tu análisis. Yo me hago una idea de que efectivamente está habiendo mucha incertidumbre, como tú bien has dicho, está habiendo mucho ruido y me quedo con una frase que para mí es muy explicativa de lo que está pasando, que es volatilidad, ¿no? Esa palabra que llevábamos varios meses, llevamos un 2024 con todo muy relativamente controlado, con todo siguiendo esa hoja de ruta, pero es que la volatilidad es parte de los mercados y lo quiero unir con lo que tú también has dicho, que es oportunidad, ¿no? Y que al final, pues en entornos de mucha volatilidad, pues aparecen también momentos de oportunidad. Y hablando de oportunidad y análisis, quería también conocer tu opinión, Pepe, sobre cómo estás viendo tú el mercado, todo este ruido, ¿qué opinas sobre lo que nos acaba de comentar Almudena? ¿Cómo lo ves, Pepe? Bueno, pues yo diría que siguiendo un poco en la línea de Trump, que ha salido el nombre como no podría ser de otra manera, es que ha levantado un poco todo el movimiento que tenemos en este momento en el mercado, pues evidentemente quiere modificar el orden comercial establecido hasta este momento. Y su manera de negociar es la que es. O sea, es un señor que puede empezar desde muy arriba a negociar. Y yo pienso que, como decía antes Almudena, que de alguna manera pone el listón muy alto y a partir de ahí vamos bajando. ¿Tiene sentido que Trump haga todo esto? Pues quizás tenga cierta explicación, o sea, porque realmente aquí lo que subyace también es el nombre de China, Europa también, pero China sobre todo, porque China se había hecho o se ha hecho con el poder productivo y es un gigante en este sentido. Por lo tanto, Trump trata de reorganizar todo esto y esto evidentemente tiene consecuencias. ¿Hay un problema estructural? No. Hay un movimiento que Estados Unidos quiere cambiar en este momento con la entrada del nuevo presidente, ¿no? Dicho todo lo cual, ya nos consta que están haciendo reuniones de delegaciones de ambos países, China, Estados Unidos, para llegar a un entendimiento al que están obligados. O sea, no hay otra. O sea, por lo tanto, evidentemente, el nivel de volatilidad seguirá. No sé si con tanta, intensidad como hemos tenido en algunas semanas, pero lo que sí es cierto que de alguna manera, bueno, continuará por el momento. ¿En qué nos repercute todo esto? Pues evidentemente, tal cual quede el final de esta película, que empezó con el nuevo presidente americano, pues en función de cómo quede, pues ya podremos aterrizar un poco más cómo le afecta esto al ciudadano de a pie y en nuestro país concretamente, ¿no? Cómo nos va a afectar, ¿no? Y qué afecta a los productos que exportamos e importamos de otros países, ¿no? En definitiva, es una guerra comercial. También tengo que decir que había temas que estaban enquistados en Europa, el tema de Ucrania, y que de alguna manera Trump ha puesto encima de la mesa que eso tiene que terminar de alguna manera. No sé cómo acabará, pero en este momento están más pensando en terminar la guerra que en seguir adelante. Tampoco podemos olvidarnos el conflicto que acaba de aparecer entre India y Pakistán, que también puede afectar esto al orden comercial, ¿no? y económico, ¿no? Esto habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Por lo tanto, Trump ha movido el escenario y ahí estamos todos un poco expectantes, ¿no? Pero también como punto de tranquilidad, o sea, al final todo volverá a su sitio. O sea, al final, evidentemente, habrá cambios, pero, y como decía antes Almudena, en toda esta volatilidad están surgiendo oportunidades magníficas también, ¿no? A la hora de invertir.
Si no quieres perderte nuestros consejos financieros, suscríbete a nuestro podcast. Bueno, muchas gracias, Pepe. Si ya había pocos temas, pues efectivamente lo que señalaba este nuevo conflicto que ocurrió entre India y Pakistán y que, bueno, pues veremos en cuál es el desenlace. Y yo quería hablar de algo que hemos comentado en muchos episodios, que es la forma, la manera de aproximarse al mercado financiero. Principalmente vemos dos maneras, o bien invirtiendo un capital que ya tengo disponible, o bien por medio del ahorro, es decir, invirtiendo todos los meses poco a poco para construir un capital y, bueno, pues dependiendo de la inversión, pues que nos dé un tipo de interés adicional. Esto ha sido una constante durante todos nuestros episodios, el largo plazo y ese inversor metódico que siempre señala Warren Buffett, ese inversor que sistemáticamente va aportando. Y estas dos maneras, que en nuestra opinión no son sustitutivas, sino más bien complementarias, pues bueno, yo quería preguntarte, Almudena, pues qué recomendación daríamos a ese ahorrador sistemático que va aportando un dinero mes a mes en estos momentos. ¿Es momento de continuar con esa inversión? ¿Es momento de quizás cambiar esa política de inversión? Esto por un lado. Y en segundo lugar, ese consejo para ese otro inversor, para ese cliente que tiene un dinero ya constituido y que está pues pendiente o está esperando a que todo esto se calme. ¿Qué recomendaciones darías a estos dos inversores que, ojo, pueden ser complementarios? Puede ser un inversor que quiera meter ahora un capital y que vaya poco a poco metiendo todos los meses. Pues Pablo, básicamente mi recomendación o mi observación es que no cambie esa política de inversión o de ahorro. Pero volatilidad va a haber siempre en los mercados. Hay periodos en los que tenemos más estabilidad, pero bueno, hemos vivido en los años recientes, como decía antes, la crisis del COVID y demás, episodios muy concretos. Lo que quiero decir con esto es que lo que esté pasando en los mercados no debe cambiar nuestra política de ahorro, nuestra visión, si tenemos esa idea de seguir ahorrando, invirtiendo en el largo plazo. Más bien lo contrario, más bien es posiblemente el momento de tomar decisiones de inversión, de plantearnos una inversión, un ahorro periódico, porque precisamente lo que está comprobado es que cuando tú inviertes de manera periódica, puedes incluso, aunque haya volatilidad en el mercado y en un momento determinado entres en un momento pues negativo del mercado, al mes siguiente sigues construyendo esa cartera, sigues construyendo esa inversión y hay una parte que se van, digamos, compensando más si ha habido pérdidas en momentos anteriores. Lo que quiero decir con esto es que lo que pasa en los mercados en el corto plazo no debe influir en nuestra filosofía de inversión en ahorro. Por lo menos en la mía, desde luego, no lo va a hacer o no lo está haciendo. Al revés, me impulsa un poco más que no a buscar un perfil más agresivo, no lo relacionemos con una agresividad a la hora de invertir, sino todo lo contrario, aprovechar esas oportunidades e ir construyendo poquito a poco de una manera constante mis inversiones. Lo que desde luego no recomiendo y yo creo que es así, hablábamos de un entorno de inflación para Europa que se espera en torno al 2,4, ¿no? Un 2,4%, que no es maravilloso, pero bueno, tenemos que convivir con ello y vamos a tener tipos de interés más o menos en torno al 2 y pico por ciento durante un periodo largo de tiempo, ¿no? En esa, en esa ecuación de tipos de interés que tenemos que pagar si pedimos un préstamo, como es lógico, y con una inflación del 2 y pico, lo que no tendría sentido para nuestro punto de vista es precisamente mantener el dinero parado. Y parado me quiero decir en cuenta, sin invertir, sin hacer nada, porque nos va a costar dinero. Nos puede costar dinero porque la inflación va a estar por encima de lo que nos va a remunerar esa cuenta o, bueno, o si nos remuneran o de tenerlo pues digamos, en liquidez. Es decir, la liquidez ahora mismo no nos va a pagar con esta expectativa de inflación y el hacer poquito a poco esa aportación periódica, desde luego, tiene todo el sentido del mundo. Para aquellos que ya están invertidos, mira, tú has nombrado a Buffett, hay muchísimos inversores y muchísimos estudios y muchísimas cosas pragmáticas que nos enseñan que el peor momento precisamente para salir o para desinvertir es cuando hay volatilidad. Ni los más expertos suelen acertar con el día, ¿no? Ni con el momento, por lo cual tenemos que mantener nuestro perfil de
de un poco de riesgo y nuestro perfil temporal. No pensamos que sea un momento para desinvertir, ni mucho menos, aunque veamos esas variaciones, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es estar muy cerca de nuestros expertos, de la gente que nos asesora, de la gente que nos ayuda a hacer esos ahorros e inversiones y poder precisamente incluso al revés. A lo mejor hacer cambios en las carteras, sí, sí que podemos tener, si tenemos, depende de nuestro apetito de riesgo, pues aprovechar y cambiar una inversión que tenemos por otra, pero desinvertir en un momento de volatilidad, acertar con una cosa que los americanos denominaron market timing, es prácticamente imposible, incluso para inversores profesionales. Por lo cual, nuestra recomendación es calma, sentido común, sobre todo mucho sentido común, y mirar lo que tenemos en liquidez, porque esa parte seguramente pensamos que está muy, pues eso, muy tranquila, pero tan tranquila está que seguramente veamos que al final estamos perdiendo poder adquisitivo porque la inflación va a seguir ahí, en niveles controlados, pero va a seguir ahí. Bueno, yo tras esta reflexión, que no puedo estar más de acuerdo, Mudena, me quedo con el titular del podcast, diría yo, que es: no es para nada momento para desinvertir, momentos de volatilidad, no juguemos a hacer ese market timing que tú has señalado, y para aquel inversor que está pendiente, que se lo está planteando y que tiene dinero en liquidez, pues es lo que dices tú, en un momento en el cual tenemos una inflación elevada como es el actual, pues lo que estamos perdiendo es poder adquisitivo. Entonces estamos perdiendo esa oportunidad de entrada que decías antes en el análisis macroeconómico. Tú, Pepe, ¿cómo ves este momento de entrada, de desinversión o de inversión, como dice Almudena? Pues mira, Pablo, antes ha salido el nombre de Warren Buffett, ¿no? Y cojo una frase que decía: cuando todo el mundo va en una dirección, lo importante es tranquilidad y tal. Los momentos como el que estamos pasando, pues son momentos para entrar, evidentemente. O sea, ha habido un momento en el que realmente, pues si algo se pone más barato, como decía, pues realmente es un buen momento para entrar. A final de año estábamos en máximos históricos y decíamos a todo el mundo que era un mal momento para entrar, porque estábamos en máximo. Y los mercados periódicamente corrigen. Y por otro lado, aquellas personas que están invertidas, o sea, si alguien hubiera deshecho su inversión, se hubiera perdido las 2 últimas semanas que llevamos, que son un pequeño rally hacia arriba de nuevo. Como decía antes Almudena, los mercados van y vienen, pero en este caso los rebotes en muchos casos son muy por encima de las pérdidas que habían sufrido, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona que esté invertida en este momento tiene que tener la sangre fría, por llamarlo de alguna manera, hay que mantener, porque si no nos podemos perder pues, todas esas oportunidades de mercado. Como dice Almudena, podemos cambiar algún pequeño, dentro de una cartera, podemos hacerle algún cambio porque nos pueda interesar en un momento dado un sector más que otro o cualquier modificación. Pero en definitiva son momentos para entrar. O sea, y si estamos dentro, nunca salir en este momento. Y por otro lado, cuando habláis de prima periódica, estos momentos para las primas periódicas son brutales. O sea, en la prima periódica, cuando alguien decide ahorrar con una prima mensual, con una aportación mensual periódica, siempre tenemos que pensar en el largo plazo. Y en el largo plazo es impensable salir en un momento como este. La prima periódica baja la volatilidad de una cartera. Estoy comprando en distintos momentos cada año. Por lo tanto, la prima periódica es un sistema de ahorro especialmente que se beneficia de esos momentos de volatilidad. Estoy comprando más barato cada vez que existen pequeñas diferencias. Cojo las bajadas y cojo las subidas. Por lo tanto, para nada salir en este momento. Y como decíamos o como comentábamos antes, en todo la volatilidad es un momento de oportunidad. ¿Eh? O sea que mi opinión va un poco por ahí. Bueno, pues tras estas dos reflexiones, yo creo que parece evidente que es importante tener en cuenta las noticias macroeconómicas. Es también muy importante estar pendiente de lo que está ocurriendo en el mercado financiero, pero lo más importante es mantener esa constancia, mantener esa filosofía con la cual hemos construido esa cartera y también empezar cuanto antes. Y hilando esto que os acabo de comentar, hoy en la sección de actualidad os quería traer pues una noticia del blog financiero Gestión Pasiva.
que me ha dejado, la verdad que muy, pero que muy impactado. Y es que esta noticia habla sobre la importancia de empezar a ahorrar cuanto antes y dejar que el interés compuesto, ese interés que Einstein definía como la fuerza más poderosa del universo, pues haga su trabajo. Me explico. Imaginemos que estamos ahorrando 200 euros al mes en los mismos activos para jubilarme pues a la misma edad, con 65 años. Fijaos que la diferencia de haber empezado con 20 años frente a empezar con 35 años a hacer ese ahorro es que con 20 habré aportado entre los 20 y los 65 años unos 108.000 euros en ese plazo. Y entre los 35 y los 65 unos 72.000. Es decir, la diferencia en aportaciones entre haber empezado con 20 o con 35 es de tan solo 36.000 euros. Pero ¿sabéis cuál sería el importe final que tendría en un caso o en otro? Pues fijaos, en el caso de haber empezado 15 años antes, es decir, con 20, me jubilaría con 1.004.000 eurazos. Y en el caso de 35, de haber empezado 15 años después, con 296.000. Es decir, en esos 15 años hay una diferencia de más de 700.000 euros por el plazo. Bueno, con estos números, que obviamente es un ejemplo práctico, pero a mí la verdad que me ha hecho mucho pensar sobre la importancia de empezar cuanto antes y mantener la consistencia. ¿Vosotros qué pensáis de estos números, Almudena, Pepe? Pues a ver, la verdad es que dan ganas de ponerse ya si no hemos empezado, ¿eh? El ejemplo, práctico que has puesto es brutal. Pablo, yo no sé las finanzas de todo el mundo para saber si se puede incluso coger el ejemplo tal cual y empezar a ahorrar 200 euros todos los meses o más o menos, pero tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que tenemos un poco la visión muchas veces que hay que tener un gran patrimonio o unos grandes ingresos para poder realmente pues, invertir y acceder a mercados financieros y tener las oportunidades pues, como tienen inversores profesionales o inversores más cualificados, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Lo que comentas es precisamente desmitificar esa cultura, esa idea que tenemos un poco arraigada. Y de hecho yo siempre, no sé si te has fijado, intento diferenciar entre ahorrador e inversor. Pero es que para mí ahí hay una línea un poco fina. El ahorrador es el que efectivamente a lo mejor pues empieza con esas aportaciones periódicas y automáticamente te vas convirtiendo en ese inversor porque vas teniendo un patrimonio, un capital que se va pues multiplicando con ese tipo de interés compuesto. Y ojo, tú no has hecho el análisis en esos años que has dicho que son muchos. Estoy convencida que los ciclos económicos están ahí, habrá habido volatilidad, es decir, que lo que estamos viviendo ahora también está incluido en ese ejemplo práctico que tú has puesto. Y aún así, los importes son pues altamente interesantes, ¿no? Pues cuando llegamos al momento de jubilación y disfrutar de ese esfuerzo que hemos hecho en ahorrar e invertir. Entonces, desmitificar que la inversión tienes que tener un patrimonio per se, que tienes que tener unos ingresos muy altos, ese yo creo que sería mi primera reflexión. Y segundo, que efectivamente el tipo de interés compuesto, yo no sé si es la fuerza más poderosa del universo o no, pero está ahí, es una realidad matemática, no hace falta ser, bueno, pues eso, un inversor muy cualificado para entender que funciona y que en ciclos largos de mercado existen momentos mejores y peores, pero que siempre termina compensando cuando tenemos un horizonte de inversión largo. Pues Pablo, yo te diría, y ampliando un poco lo que dice Almudena, 15 años en el mundo de la inversión es mucho tiempo y esa diferencia, pues la diferencia del ejemplo teórico que has puesto, ¿no? Yo, aterrizando un poco ese ejemplo tan teórico, yo te diría que lo importante es empezar cuanto antes. O sea, y hoy los jóvenes empiezan a trabajar entre 25, 20, 24, 25 años, una vez que terminan pues la carrera, etcétera, etcétera. Lo ideal es invertir una pequeña cantidad al principio, o sea, y esto en el medio plazo, lo que está claro que te va a generar un colchón que se traduce en confianza, estabilidad y, en definitiva, esa sensación placentera que comentábamos un día.
que es el concepto que llamamos en el mercado financiero el concepto salud financiera, que está tan de moda. En definitiva, es tener un colchón. Y ese colchón, y cuando uno se acostumbra a tener esa organización financiera, o sea, dedicar una parte, quitar del medio una parte antes de gastar, lo que llamábamos, al final esto se vuelve un poco adictivo, ¿no? Y yo lo resumiría con algo que hemos comentado alguna vez. O sea, tenemos mucho más poder sobre nuestra vida del que habitualmente creemos que tenemos, ¿sabes? Y hablo desde el punto de vista financiero. O sea, no hablo desde otra perspectiva que sería otro tema, ¿no? O sea, tenemos mucho más poder sobre nuestra vida del que podemos imaginar. O sea, simplemente con cierto orden a la hora de organizar el ingreso que tengamos, ¿no? Por los ingresos que tengamos. Totalmente de acuerdo, Pepe, y bueno, de hecho, cuanto más mullido esté el colchón, mejor vamos a dormir. Eso está claro, que al final te quita preocupaciones. Y al hilo de lo que comentabas tú de que efectivamente se vuelve algo placentero y algo que se quiere realizar, nosotros pues tenemos la fortuna de ver a muchísimos clientes. Y al final hablar con ellos y hablar con algunos clientes que han empezado a ahorrar de manera periódica, pues hace algunos años. Y la gran mayoría nos señalan que son capaces de reducir su gasto diario, de reducir cualquier otra cosa, cualquier capricho, pero que ese ahorro, esos 100, 200 euros que aportan mensualmente, que eso sería de las últimas cosas que se quitarían, precisamente por lo que comentabas tú, Pepe, porque ellos ya ven que ese ahorro se está multiplicando, que está creciendo, que entra en juego la fuerza del interés compuesto que señala Almudena y bueno, pues ven que mes a mes pues van realizando ese paso de ahorrador a inversor, como indicaba Almudena. Pero Bueno, que tú y sepa. yo, Pablo, que vemos, que tratamos con clientes directamente y que conocemos a muchas personas que hoy día, pues, bueno, que las atendemos en nuestro trabajo diario, si tuviésemos que identificar o diferentes perfiles, vemos perfectamente aquel cliente que tiene una buena relación con el dinero. Y la buena relación con el dinero es tener orden en lo que hace. O sea, digamos, manejar el presupuesto más que te maneje a ti. O sea, y es un poco esa organización personal con el ingreso que tienes que te hace ir a un sitio o ir hacia otro. Totalmente de acuerdo, Pepe. Y bueno, que sepáis que en el blog de este mes, pues aparte de toda la conversación, aparte del análisis macroeconómico que han hecho Pepe y Almudena, pues que también pondremos la tabla con los distintos horizontes para que podáis ver de manera visual o calcular pues cuánto tendríais en función de a qué edad habéis entrado y las aportaciones. A mí la verdad es que me ha parecido súper impactante, es algo que me ha hecho reflexionar y lo que indicaba Pepe, que al final es muy importante la constancia, es muy importante que el interés compuesto trabaje y recogiendo también la recomendación de Almudena, cuanto antes empecemos, pues mejor. ¿Es cierto que el dinero no da la felicidad? ¿O que ahorrar es suficiente para asegurar tu futuro? En Mito o Realidad revelamos la verdad detrás de las creencias populares sobre las finanzas. Descubre y transforma tus ideas acerca del dinero con nosotros. Y seguimos, Almudena, Pepe, con una nueva sección que seguro que te va a gustar especialmente a ti, Almudena, porque Pepe ya la conoce. Esta sección se llama Los mitos financieros y en ella pues tratamos de descubrir cuánto de real o de ficción hay sobre determinadas afirmaciones. Como tú ya eres una invitada muy especial, Almudena, pues el mito financiero de este mes te lo vamos a poner algo complicado y con algo de polémica. A ver qué te parece. Y el mito de este mes dice que tener dinero en el banco es lo más seguro. ¿Verdad o ficción? Ojo, que es algo provocativo, Almudena, pero no iba a ser todo fácil. Pensaba que ibas a decir tener el dinero debajo del colchón, que eso también puede ser, También podría ser, ese sí, os lo sí. dejo como mito financiero también para el mes que viene, ¿eh? Puede ser, puede Em, ser. pues hombre, a ver, em,
desde un punto de vista de seguridad jurídica, por así decirlo, pues no podemos refutar ese mito, porque es verdad que bueno, pues son entidades reguladas y, bueno, pues gozamos además de un sistema financiero, concretamente en España, pues yo creo que muy sano y muy solvente, ¿no? Por lo cual, desde el punto de vista de seguridad jurídica, no voy a desmitificar. Desde el punto de vista de rentabilidad, de oportunidad, sin lugar a dudas, no. Hay que desmitificarlo, claramente, por lo que hemos estado comentando antes. Me he adelantado sin quererlo al mito. Tener el dinero parado en el banco cuando tenemos la inflación en 2 y pico % y tenemos oportunidades de inversión adecuadas a nuestro nivel de riesgo, que nadie piense que es que invertir significa asumir un riesgo que no es compatible con nuestro apetito, ¿no? No quiero parafrasear de nuevo a Buffett, que va a ser el protagonista del podcast, pero yo creo que, no sé cómo lo explicaba en pocas palabras, pero era más o menos venir a decir, cuando tú inviertes, tu nivel de riesgo, ¿quién te lo marca? Bueno, lo marcas tú mismo y te lo marca tu estómago. Cuando tú por las noches ves que te vas a la cama y has invertido y duermes bien y tu estómago no está revuelto, estás invirtiendo bien. Al segundo día estás aumentando el nivel de riesgo y ya empiezas a dormir mal, pues entonces ese día tienes que revisar un poco hasta dónde puedes llegar. Dicho esto, tener el dinero en el banco, insisto, pues es una opción, pues a veces también pues para puntas de liquidez, si vamos a hacer un gasto inmediato, es obvio que tenemos que tener siempre pues ¿no? Un pequeño remanente, pero invertir o ahorrar en una cuenta bancaria no es, sin lugar a dudas, es un mito que desde luego no tiene sentido y vuelvo a decirlo, en el entorno actual menos y en lo que nos queda por delante en los próximos años, pues lo desmitifico totalmente. Pablo, yo siguiendo un poco con lo que dice Almudena, tener dinero en el banco no es malo, al contrario, es bueno tener dinero en un banco solvente. Lo que no debes tenerlo es parado, como dice Almudena. El dinero tiene que moverse, tiene que hacer algo con él. Y de nuevo, si nos volvemos al señor que ha decidido jubilarse esta semana, Warren Buffett, lo que decía es que el dinero te tiene que generar más dinero, porque tenemos el problema de la inflación, pero además de la inflación puedes conseguir algo más. O sea, cada uno tenemos un perfil de riesgo y unas expectativas. Por lo tanto, siempre que se adapte esa inversión o ese producto a tu perfil, pues debes de tenerlo en movimiento, por llamarlo de alguna manera. Tener dinero en banco no es malo, evidentemente. Lo malo es no tenerlo. Pero en este caso es un mito que tiene matices. No, totalmente. Ya lo anunciaba. Muchas gracias, Almudena. La verdad es que eres una crack porque te lo hemos puesto complicado, el mito financiero de hoy, y nada, no podemos estar más de acuerdo con él. Y hablando de ese porcentaje entre tener dinero en el banco, que efectivamente es sano y necesario, y el porcentaje que podemos destinar a la inversión, yo quería preguntaros cómo calculáis vosotros ese porcentaje y cómo sería para un oyente que nos esté escuchando, pues cómo calcularía ese porcentaje que destino, pues oye, pues a dejarlo en un fondo seguro, y qué porcentaje lo destino a la inversión. ¿Cómo haríamos esta operación? Y yo ahí a lo mejor siempre es un poco, es difícil huir de un poco de tu propia experiencia personal, ¿no? Depende del momento de vida de cada uno y demás, ¿no? Digamos, vamos a partir de la base que hay que hacer una buena planificación patrimonial. Insisto, una planificación patrimonial no es algo para personas con altísimos ingresos o que tienen un altísimo patrimonio. Una planificación patrimonial la tiene que hacer una persona que tiene una nómina y que vive de eso a fin de mes. ¿Eh? Pero dicho esto, y en base a ese perfil de riesgo y a las necesidades de liquidez, una buena planificación te va a decir, oye, pues mira, es que de aquí a 6 meses vas a tener que hacer estos pagos, ¿no? O sea, yo te diría que en torno a, es difícil decir un porcentaje concreto que le sirva a todo el mundo, pero desde luego de lo disponible que nosotros estimamos siempre que tú puedes tener, que no vas a necesitar, máximo un 10-15%, más o menos lo que hacen nuestros gestores
en los fondos. Voy a intentar replicar lo mismo. Entre un 10 y un 15% lo podemos mantener en una liquidez, pues eso, en una cuenta y demás, para poder también, imprevistos nos surgen a todos, el coche, la nevera que se estropea, el no sé qué, todos tenemos cosas que no hemos planificado, ¿no? Y el resto, pues en esa inversión, ese ahorro invertido, permíteme que le llame así. Y te decía que hago un paralelismo con lo que hacen los gestores de Generali, porque cuando normalmente vemos fondos, les pedimos a los gestores que inviertan, les pagamos para eso. Oye, invierte, no lo tengas en liquidez porque por eso no te pago, ¿no? Y en la mayoría de los fondos se mantiene normalmente de manera estructural una liquidez entre el 10 y el 15%. ¿Para qué? Pues para necesidades de liquidez y también para aprovechar oportunidades nuevas que vayan surgiendo. Entonces, ese paralelismo, si bien nosotros no somos gestores de fondos de inversión, pero me parecía interesante traerlo para que veamos bueno, pues que es más o menos un ratio que nos puede funcionar a las personas de la calle, a nosotros, vamos, en definitiva, ¿no? A personas con una vida, digamos, normal y que tenemos imprevistos, planificado y no planificado. Entonces, es un porcentaje razonable para poder tener en mente. Pues Pablo, yo aquí, al igual que Almudena, establecer un porcentaje, bueno, hay ciertas recomendaciones que podemos ver por muchos sitios, pero aquí yo me dirigiría especialmente a la gente más joven, ¿no? A la gente que empieza, probablemente a muchos de los que nos puedan escuchar en este podcast, ¿no? Y aquí el consejo es muy sencillo, que establezcan prioridades y administren bien los recursos cuando empiecen a generar. Administrar, en este caso, no es renunciar a nada. O sea, es controlar el presupuesto que manejamos. Controlar el presupuesto te dará un plus. Esto es innegable. Confianza y seguridad y seguro un futuro más cierto. O sea, al final volvemos a la misma recomendación de antes. Todo va un poco en cómo ordenas un poco las finanzas, ¿no? Y establecer el porcentaje con el que te sientas más cómodo. En algún podcast hablamos que no el que más ganaba o los que más generaban eran los que más ahorraban. Por lo tanto, volvemos a algo que hemos comentado antes. Es la relación con el dinero, es la relación con el presupuesto, es cierta disciplina, podríamos definirlo así, ¿no? Y repito lo de antes, tenemos mucho más poder del que creemos. Totalmente de acuerdo, Pepe. Almudena, Pepe ha introducido ese perfil joven, ese consejo para nuestros oyentes más jóvenes que nos estén escuchando y que efectivamente pues que empiecen cuanto antes. Tú, si pudieras darle un consejo a ese oyente joven, ¿qué le dirías? Es que no iba. A ver, pues yo creo que ¿no? Empapelaría una habitación con el ejemplo práctico que has comentado, ¿no? Yo creo que se te ponen los ojos bastante, ¿no? Como dicen, chiribitas, pensando en al final es un ratio de esfuerzo, ¿no? Oye, obviamente no le puedes pedir a todo el mundo que empiece pues ahorrando 200 euros, bueno, que vaya aumentando según va aumentando también su capacidad salarial, ¿no? Sus ingresos. Pero cuesta mucho, es verdad, pensarlo cuando eres joven porque piensas que tienes toda la vida por delante. Te aseguro que los que ya estamos en otra edad vemos que efectivamente si miramos con el efecto retrovisor, yo personalmente no lo he hecho. Y estoy contando algo que yo creo que, bueno, es que esta conversación entre amigos que estamos teniendo, pues vale la pena contarlo. Yo no lo he hecho hasta muy avanzado y me arrepiento. Y me arrepiento porque seguramente pues el esfuerzo que me hubiese costado al mes ir aportando, ir separando una cantidad, pues ahora mismo me dejaría mucho más tranquila, ¿no? Dicho esto, lo que sí que también es interesante es que los jóvenes cuando muchas veces piensan en invertir, piensan en conseguir rentabilidades explosivas, ¿no? Oye, pues voy a invertir en este activo, voy a hacer esto para sacar, digamos, lo que llamamos un pelotazo, ¿no? Eh,
Insisto, efecto retrovisor, con un poquito de experiencia, lo que te dice es que eso al final puedes tener, acertar, pero te asemejas más a un casino, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre volvemos a lo mismo. Asesoramiento, visión patrimonial, visión en el largo plazo e intentar aportar de una manera constante. Yo creo que el esfuerzo al final vale la pena y entiendo que, bueno, pues cuando tienes una edad en la que eres mucho más pues libre para tomar decisiones porque no tienes a lo mejor tantas responsabilidades, te cuesta mucho pensar en el futuro, pero yo creo que vale la pena. Y seguramente a ellos no les va tan destinado el mito financiero que comentabas antes, porque posiblemente no lo dejen en cuenta. Insisto, a lo mejor busquen otras alternativas que no son desdeñables y que me parecen bien, pero que siempre tengamos desde muy jóvenes. Yo creo que se ha hecho mucho en España, en general, en Europa también por regulación, pero se hace mucho por implantar un poco cultura financiera. Y cultura financiera no es solamente saber terminología complicada, anglicismos y demás. Cultura financiera es esto, es precisamente tener esa educación, tener un poco interiorizado que ahorrar e invertir nos va a dar una tranquilidad en el futuro que está más cerca de lo que pensamos, pues increíble. Y no me voy a meter en el tema de las pensiones, ¿eh? O sea, que se daría para otro podcast, que si queréis me invitáis y si no, no, pero entender que no es una cuestión de, oye, ¿qué va a pasar con las pensiones? Es una cuestión de tener una mejor, aprovechar oportunidades, en definitiva. Cuando ese efectivamente en las pensiones da para un podcast y contamos ya con tu presencia, Almudena, para charlar, pero el problema no sé si será uno o varios podcasts, porque anda que no hay miga ahí. Joy, ese sí, pero yo creo que estoy segura que todos los oyentes esos temas, al final lo estás mirando así, ¿no? Oye, cuando llega la jubilación y demás, y eso es otra inquietud que no estás en tu día a día, pero que se va acercando según vas cumpliendo años. Entonces, bueno, tú eres todavía más joven, pero que sí que es interesante también no perderlo de perspectiva, ¿eh? Que ahí llegaremos todos. No, no, totalmente. Y además, si tienes herramientas y vehículos que te permiten, pues, tener ventajas fiscales hoy para ese ahorro futuro, pues, hombre, aprovechémosla. En el anterior podcast hablábamos de este tipo de herramientas y la verdad es que lo hicimos de la mano de Frances Durán y nos gustó mucho. O sea que, pero bueno, hablaremos de futuro y te invitaremos, Almudena, eso por supuesto. Me he autoinvitado. No, no, ya sabes que esta es tu casa, así que cuando Gracias. quieras puedes venir. Y bueno, todo lo bueno termina y esta del podcast de este mes de Tu Ruta Financiera, pues también empieza a llegar a su fin. Me voy con muchísimas ideas, con muchísimas reflexiones muy buenas. Me ha encantado, Almudena, la idea de la importancia de esa planificación patrimonial, de que es una planificación patrimonial para todo el mundo. Me ha gustado muchísimo eso que has señalado de conocimiento financiero, que es educación financiera, no son anglicismos ni términos complejos. Y me ha gustado muchísimo, Pepe, esa reflexión que has dicho de que, bueno, que las personas pues tenemos más poder del que muchas veces creemos para cambiar las cosas, ¿no? Pero me gustaría terminar con una reflexión última por vuestra parte. Empiezo contigo, Almudena. ¿Qué reflexión le lanzarías a todos nuestros oyentes de Tu Ruta Financiera? Pues a los que ya están, tienen esos ahorros, esas inversiones, que no tengamos, no paniquemos, por así decirlo, no tomemos decisiones precipitadas en momentos de incertidumbre y que mantengamos la calma con nuestra perspectiva en el largo plazo. Yo creo que ese es el mayor error que se nos suele cometer precisamente es el de tomar decisiones equivocadas en momentos de volatilidad. Y para aquellos que están empezando o que a lo mejor este podcast les anime a empezar con ese ahorro, es un buen momento y la parte, destinar, invertir, ahorrar y no tener el dinero parado en la cuenta esperando a que, bueno, pues a que florezca, es posiblemente uno de los mejores consejos y una de las mayores máximas de la educación financiera. Por tu parte, Pepe, ¿qué reflexión nos dejarías? Bueno, yo como Warren Buffett ha aparecido en diferentes ocasiones del podcast y además coincide que esta semana ha anunciado su jubilación con 94 años. O sea, la mayoría de las personas estamos hablando de jubilarnos con 65 y este señor tiene 94 y se ha jubilado porque yo creo que lo iban a llevar ya con... En fin, me quedo con una reflexión suya y Buffett decía
describió que la psicología de masas puede convertirse en una oportunidad para quienes logran desapegarse un poco emocionalmente del mercado. Y decía, haremos nuestras mejores ofertas cuando la gente sea más pesimista. Y remarcaba que las emociones pueden ser grandes enemigas de las decisiones racionales. Esta era una reflexión. Y hacía otra, y recuerdo una que se la escuché recientemente, en la que él hablaba de la importancia, de lo importante que era de rodearte de las personas adecuadas, ¿no? Y él decía, rodearte de personas que te hagan ser mejor. Y también hablaba de su crianza, porque ha sido un hombre muy sencillo, de los amigos que había tenido, que le habían ayudado a ser el que era, y sobre todo, lo que más valoraba es la suerte que tuvo al elegir su pareja. O sea, y decía que todos estos puntos eran tan relevantes como las decisiones que había tomado en inversión. O sea, tu vida progresará en la dirección que tomes todas esas decisiones. En fin, era una reflexión que me pareció muy oportuna y que la pongo aquí, en fin, que me parece oportuna comentarla hoy aquí. No, sí, señor, no puedo estar más de acuerdo. El gran Warren Buffett es un ejemplo a nivel profesional, el inversor más exitoso, y a nivel personal, pues también es una persona espectacular. Es, yo creo que la persona cuyas citas más hemos utilizado en estos 5 años en la dirección comercial, y la verdad que sí, al final de este año pues anuncia que se retirará, deja el testigo. Y bueno, yo, fíjate, Pepe, no lo habíamos hablado, pero también la reflexión final iba en línea del oráculo de Omaha, y es una frase que yo he tenido muchísimo tiempo en el cuaderno apuntado, ¿no? En el cuaderno que tomo notas, y que dice que al final que no es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios, ¿no? Y a mí me parece una frase súper potente, me parece una reflexión muy fuerte, y me parece una reflexión de que al final invita a ser sistemático, a ser consistente en todo, no solamente en la inversión, sino también en los esfuerzos, en los entrenamientos, en el día a día, en la relación con las personas, en la relación con tu pareja, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y que al final, pues esa consistencia y ese pequeño empujón diario y tratar de ser mejor cada día, yo creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Y pues bueno, pues ha sido yo creo que el cuarto invitado, Warren Buffett, que le hemos mencionado los tres en varias ocasiones. Y bueno, pues a mí me gustaría terminar con esa reflexión final. Y ya por último, última pregunta. Nosotros siempre nos gusta terminar en Tu Ruta Financiera con una recomendación de un libro o película para este mes, para que lo puedan ver o leer nuestros oyentes. ¿Cuál sería tu recomendación, Almudena? Pues mira, la verdad es que no soy, menos mal que me has preguntado por película y no por serie, porque no veo series, o sea que debo ser la única. De película, la verdad es que no tiene nada que ver con todo esto, pero me ha gustado mucho. Recientemente he visto La Infiltrada, y es una película española que relata unos años complicados, pero también pues yo creo que es muy interesante, y es entretenida, está llevada de una manera estupenda, y bueno, es que actúa Luis Tosar, que a mí personalmente me encanta. Y bueno, pues de libro, cualquiera de Jacobo Vergareche, me gustan mucho. Tiene una trilogía muy interesante sobre vivencias, y la verdad es que me he leído los tres hace nada, poco, y la verdad es que son muy entretenidos, a la vez que te hacen, bueno, pues pensar un poco sobre tu vida, ¿no? Yo creo que al final, sin intentar filosofar, yo creo que las dos recomendaciones son entretenidas. Almudena, muy dura esa película o sea, Para un podcast, no, para no, no, recomendarla, no para para verla. recomendarla. O sea, yo empecé a verla, pero en un momento dado fue una noche de esas que no estaba muy, tenía la Sin Estás sepsis. humor. lucido. No, pero muy interesante tu recomendación. Nada, yo muy sencillo, Pablo, ya que hemos hablado y aprovechando la jubilación de Warren Buffett, que por cierto, el día que comunicó que se jubilaba, cayeron un 10% la valoración de su empresa, de Berkshire Hathaway, ¿no?
O sea que yo simplemente voy a recomendar un documental que hay, no sé si en Netflix, HBO o en alguna de estas plataformas, en la que pues describen un poco la vida y yo creo que es muy interesante, lo vi un día, hace ya tiempo, y me pareció muy interesante de ver cómo un tipo sencillo pues ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Y bueno, y cómo ser un Warren Buffett, creo que se llamaba, Beckham Warren Buffett. Bueno, totalmente. Pues la verdad es que, como decía DiCaprio en Django Almudena, la película Infiltrada antes tenía mi curiosidad y ahora, tras el comentario de Pepe, tiene mi atención. O sea que probablemente la veré este fin de semana Eso. sin lugar a dudas. O sea que cuenta con ello. Yo quería recomendar un libro, me acabo de mudar y justo ordenando mi biblioteca, pues apareció el libro y dije, joder, qué libro tan interesante y que me gustó mucho, que se llama Un paseo aleatorio por Wall Street, es de Peter Lynch y es un libro muy sencillo, cuenta un poco pues las principales inversiones de este gestor, que fue el gestor jefe de Fidelity, y cuenta al final pues que, bueno, pues que él invertía en empresas muy lógicas o que al final pues estaban valoradas por el cliente de a pie. Y cuenta, por ejemplo, el caso de Dunkin' Donuts, que estaba saliendo pues a dar un paseo y se encontró con una señora que decía que tenía que invertir en Dunkin' Donuts porque el café de ahí era espectacular y que siempre había colas. Y la trama detrás de este libro, un poco la moraleja, es que no hace falta ser un especialista o un analista súper experto de Wall Street, sino que realmente invertir en aquello que tú conoces bien, en aquello que crees que tiene un gran valor y ser consistente con ello. Y es un libro que me gustó mucho. Y luego en películas, hay una película que justo va a dejar el Amazon ahora el próximo mes y que me parece que está muy bien, que se llama The Founder, el fundador, que cuenta la historia del fundador de McDonald's y de todo el imperio, de cómo lo hizo. Y está muy bien hecha. La verdad es que es una película entretenida y a mí me entretuvo bastante. Esas serían mis recomendaciones. Tomo Y nota, ¿eh? Tomo nota de bueno, Muy todo. interesante la película, la conozco, Pablo, muy interesante. la verdad es que está muy bien hecha y joder, el actor lo hace fenomenal. Y bueno, no os voy a hacer spoiler, pero la verdad es que a mí me enseñó cómo funciona un poco más McDonald's y es brutal el imperio que tiene montado y todo lo que hay. ¿Y se te quitan las ganas de comer las hamburguesas o no? No, se te quitan Vale. las ganas de montar un McDonald's. Vale. Se te Digo, a ver ponen las si... ganas, perdón, se te ponen las ganas. Vale. Pues nada, ya por último, despedirme de todos vosotros. Lo decía antes, se me ha pasado súper rápido. Yo creo que ha sido un podcast súper interesante. Ha sido un podcast con el cual yo creo que aprendo o entiendo muchísimo más la situación que está ocurriendo actualmente. Me voy con una mirada muy optimista del momento. Me voy con ganas de seguir invirtiendo, de mantener esa inversión. Y bueno, pues gracias por esta visión, especialmente a ti, Almudena, que eres la invitada especial a tu casa, a tu ruta financiera. Bienvenida de nuevo. Y también a ti, Pepe, por acompañarnos un mes más. Gracias a ti, Pablo, y gracias a todos. A ti, Almudena. Un beso muy Ha fuerte. sido un placer, como siempre. Encantada de volver aquí. Un abrazo a los oyentes. Y por supuesto, gracias a todos vosotros que nos escucháis cada mes por estar pendientes de nosotros. Y bueno, un placer haberos acompañado este ratito. Nos vemos en la próxima parada de Tu Ruta Financiera. ¿Tienes alguna consulta sobre finanzas personales y quieres que nuestro experto te la responda en el próximo episodio? No dudes en hacérnosla llegar a nuestro correo turrutafinanciera.es@generali.com. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo, suscribirte o seguirnos en tu canal preferido.